Ejercitándose en la fe para caminar sobre los problemas y crisis que se levantan. Hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea manifiesta en cada uno de sus hogares. Vamos a estar entrando de inmediato a la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 14, versículo 28 del libro de Mateo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo en que tú permites que compartamos con la iglesia tu palabra. Ahora, Señor, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, tengas a bien manifestar tu misericordia sobre nosotros, de manera que podamos aprovechar esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Amén. Hermanos, todos nosotros conocemos esta lectura. Incluso yo escuché una anécdota, no sé si fue real, pero sí escuché que 3 jóvenes cristianos un día estaban frente a un río tumultuoso, un río que venía con mucha corriente. Parece que había llovido arriba y venía con bastante fuerza, con bastante corriente. Y esos 3 jóvenes cristianos que pretendían manifestar mucha fe, se dijeron que cruzaran el río. Ellos conversaron entre ellos y dijeron: vamos a cruzar el río. Pedro caminó sobre las aguas. Vamos a cruzar el río para que nosotros también caminemos sobre esas aguas. Y la anécdota termina, hermanos, diciendo que río abajo encontraron los 3 cadáveres. Podríamos nosotros preguntarnos qué aconteció con esos 3 muchachos, qué pasó, que la palabra no fue efectiva, porque si creemos que Pedro caminó sobre las aguas, nosotros también podremos caminar sobre las aguas, podríamos caminar sobre las aguas. El problema, hermano, es que no es un asunto de caminar sobre las aguas.
es un asunto de caminar en la fe. Sobre todo, esperando la orden de Jesús que te diga ven. Porque si Jesús no te ha dicho ven, en un caso literal, como el de caminar sobre las aguas, yo no me atrevería a tomar la decisión de hacerlo. Pedro le preguntó al Señor, Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Cuando Jesús le dio la orden de que fuera, Pedro tenía que caminar en la fe que esa orden representaba. Pero no nos vamos a extender en cuestionar esto que quizás le ocurrió a esos 3 muchachos. Vamos a hablar de la poca fe. Hermanos, la mayoría de nosotros vive una vida de poca fe. No es que no tengamos fe, es que nuestra fe es poca. La palabra de Dios habla en el libro de Romanos que Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero parecería que nosotros no hacemos uso de la medida de fe. Siempre hay fe disponible en la vida cotidiana nuestra, que no usamos. Está disponible, pero no la usamos. Usamos menos fe que la que debemos usar. Nosotros deberíamos usar la medida completa, la que tenemos disponible, la que Dios ha dispuesto para nosotros, para que podamos vivir por fe. Para que podamos vivir por la fe. El justo por su fe vivirá. ¿Y por qué fe va a vivir el justo? Por la medida de fe que Cristo le dio, que será suficiente para que cada uno de nosotros enfrente toda prueba, toda dificultad, toda calamidad. Podrá ser enfrentada con tu medida de fe que te fue entregada. Hermanos, nosotros vemos, si hacemos un ejercicio en este momento y comenzamos a pensar en lo que ocurrió en ese momento que relata la Biblia. La Biblia habla de que Jesús se fue a orar al monte. La Biblia habla de que los discípulos se embarcaron y salieron. La Biblia habla de que los discípulos en medio del mar se vieron en una situación calamitosa. Se originó una tormenta que dice la misma palabra que los vientos le eran contrarios. Era una tormenta. Hermano, en tiempos en que hay una tormenta, las embarcaciones que se ven envueltas en ese tipo de manifestación natural, de manifestación de un fenómeno natural, son vapuleadas, son sacudidas, y a veces hasta digamos que entran en una situación de inestabilidad que pueden ser hasta volcadas. Mucho viento.
un azote de vientos. Y yo me imagino a Jesús venciendo esa tormenta, porque ¿quién puede caminar contra el viento, hermanos? El único que puede caminar contra el viento, el único que puede caminar contra la tormenta, el único que puede caminar contra toda dificultad, contra toda oposición, contra toda tribulación, es el hombre y la mujer de fe, hermanos. Jesucristo no caminó sobre esas aguas y enfrentó y venció esa tormenta porque era Dios. Jesucristo enfrentó esa tormenta y la venció caminando sobre las aguas, siendo hombre. La palabra de Dios nos recuerda en el versículo 23 de esta misma lectura, nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesucristo se fue a orar. Quiero decirles, hermanos, que una manera de nosotros ejercitar nuestra fe es orando, es buscando una comunión con el Hacedor y consumador de la fe. El que no logra tener una comunión con el Hacedor y consumador de la fe, difícilmente va a poder emplear la medida de fe que se le ha otorgado. Porque muchos de nosotros, para justificarnos en nuestras debilidades, salimos con expresiones como esta: Jesús pudo caminar sobre esas aguas con una tormenta encima. Es algo que uno mismo no lo concibe. Uno trata de hacer un ejercicio mental para saber cómo fue que ocurrió y usted no le encuentra resultados a ese ejercicio. Porque ¿cómo es posible que una persona con un cuerpito como lo tiene cualquier hombre? No creo que Jesús fuera un gigante de los de Anac. Jesús era una persona igual a nosotros, quizás con 5'8", quizás con 6'1", quizás con 6'2", pero no creo que se extendiera más de ahí su altura. Y una persona así camina sobre las aguas en medio de una tormenta, en medio de una situación que la misma palabra describe que el viento era totalmente contrario. Y cuando el viento es contrario, hermano, lo que significa es que usted va de este a oeste, pero tiene un viento de oeste a este que se le opone y que se va a plantear evitar que usted avance. Y aún así, Jesús avanzó caminando sobre las aguas, con un viento que le era contrario. Y Jesús avanzó así por la fe que Jesús tenía en el Padre que le había enviado. Hermanos, nosotros deberíamos ejercitar nuestra fe. Lo que no se ejercita se atrofia. Podría quizás usted reflejar, como yo digo, por simples palabras, usted reflejar que tiene fe. Pero cuando llega el momento de que esa fe
sea lo que nosotros presentemos como arma. Recuerden que la fe es un arma. Capítulo 6 del libro de Efesios. Ocurre que cuando llega el momento de nosotros presentar como arma que enfrente toda dificultad, que enfrente toda prueba, que enfrente toda calamidad, que enfrente toda tormenta, que venga con vientos contrarios en contra nuestra. Cuando llegue ese momento, entonces nosotros no llegamos ni a la medida de la fe que se nos ha dado, porque nos descuidamos, porque no logramos tener la comunión con aquel que es hacedor y consumador de la fe. Y al no tener la comunión, al no tener la relación de intimidad con el que es hacedor y consumador de la fe, no hemos podido lograr enfrentar con éxito el problema que se nos presentó, así como se le presentó la tormenta a los discípulos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros estamos llamados a vivir por fe. Nosotros, como dice la palabra, como justos, viviremos por nuestra fe. Y vivir es lo que nosotros hacemos cotidianamente. La fe nosotros tenemos que reflejarla permanentemente. La fe debemos reflejarla en cada paso que damos. La fe debemos reflejarla en cada momento que enfrentamos. La fe debe ser la forma de vida nuestra, en todo. Cuando nosotros logremos reflejar una vida de fe, nosotros saldremos vencedores, saldremos exitosos en todo cuanto emprendamos. Porque será la fe la que nos guiará hacia la victoria. En el libro de Hebreos nosotros encontramos una advertencia que nos hace el Señor. En el libro de Hebreos, bendito sea el Señor. El Señor establece en el versículo 12 en su palabra, Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, la incredulidad es todo lo contrario a la fe. Mientras la fe muestra a una persona obediente a la palabra de Dios, la incredulidad muestra a una persona rebelde a la palabra de Dios, porque no la ha creído. En este mismo libro de Hebreos, capítulo 10, y con esto les termino, la palabra de Dios nos habla de Jesús y dice: gloria a Dios. El Señor mismo le dice a su Padre: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Y al decir esto, el Señor lo que está declarando es que está dispuesto a vivir creyéndole a su Padre en todo, y Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Una vida de fe es una vida de obediencia. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa es la vida que nosotros tenemos que reflejar. Cuando nosotros reflejemos una vida de sometimiento, de obediencia al Señor, nuestra fe será fuerte, nuestra fe será suficiente para llevarnos a la victoria ante cada problema, ante cada dificultad, ante cada crisis que enfrentemos en nuestra vida. Dios les bendiga y Dios les guarde.